Pues muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin estar contigo? 15 días que ya se hacen eternos y con unas ganas de escucharnos y de hablarnos fantásticas, ¿verdad? Y además recién inaugurado la Cuaresma, ayer miércoles de ceniza, por lo cual ya tienes los propósitos bien establecidos, ¿verdad? Venga, dime que sí, dime que ya tienes los... Si no tienes los propósitos, mira, al rincón, castigado, ya está. No, pero no puede pasar hoy sin que no tengas los propósitos de Cuaresma, cosas concretas para hacer. Es el ruido, soy yo, que estoy dando aquí a la mesa. Bueno, pues que no pasen los días de Cuaresma tontamente, sino que sean un tiempo de... Bueno, ya sé que cuesta, ya lo sé, a mí también, a todo el mundo nos cuesta, pero tenemos que ir al fondo y que tiene que ser un momento de alegría, de que de verdad sea un momento de alegría, ¿no? De ir al encuentro del Señor entre tantas ocupaciones, preocupaciones y yo que sé qué opciones, ¿no? O correcciones, sí, correcciones. Bueno, pues hoy en este programa de Radio María que he preparado con infinito cariño para la mujer. ¿Qué te parece? La mujer así en general, como mañana es 8 de marzo y hay un discurso muy fuerte que se va a escuchar en todas partes, nosotros humildemente, ¿verdad?, aportamos nuestra pequeña visión de qué es la mujer desde las Sagradas Escrituras, qué ha aportado Jesús de Nazaret, ¿no?, al papel de la mujer. Y eso es, digamos, lo que pretendo hacer del mejor modo posible, que ya sé que alguno estará diciendo, ay. No te preocupes, vamos a decir lo que dicen las Sagradas Escrituras y arrea, vamos para adelante, ¿no? Bueno, pues esta es la idea. Vamos a hablar durante todo este rato, al final ya podrás hacer llamadas, sobre la mujer. Y lo primero que tenemos que hacer, efectivamente, es recurrir al Génesis, que es el pistoletazo de salida sobre el misterio del hombre. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras sobre el hombre? Cuando digo hombre, estoy incluyendo al varón y la mujer. El hombre es varón y mujer. Entonces, vamos al Génesis 2:15 y dice así, y te leo despacín, dice, entonces dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada para él. El Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, de modo que cada ser vivo tuviera el nombre que él hubiera impuesto. Y el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo, a todas las fieras del campo, pero para él no encontró una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios infundió un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Esto sería después de comer, seguramente. Bueno, tomó luego una de sus costillas y cerró el hueco con carne. Y el Señor Dios, de la costilla que había tomado del hombre, formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces dijo el hombre, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del varón fue hecha. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no sentían vergüenza. Bueno, pues me voy a remitir constantemente, remitir mejor, a este pasaje, ¿no? A Génesis 2:15. Y vamos a hablar un poco de aquí, ¿no? Bueno, lo primero que querría hacer antes de decir nada es que tenemos que desentrañar ya un concepto equivocado, una descripción o una comprensión o una hermenéutica de este texto que sería incorrecto. Sería una mala interpretación del Génesis donde se entendería que la mujer estaría subordinada al hombre, ¿no? Y hay gente, y luego ahora voy a dar la clave, tú no te preocupes, tú déjate llevar. Esto es como el vals, tú te dejas llevar. Entonces, hay algunos que pueden llegar a pensar, de hecho, Calvino, que no es católico, llegó a pensar algo parecido a esto. Bueno, pues llegó a decir que porque la mujer fue creada después, habría una subordinación de la mujer al hombre. Incluso también dicen que como fue tomada del hombre, existiría una dependencia de la mujer hacia el hombre.
Incluso también darían una tercera argumentación por la cual, como recibe el nombre de mujer por el hombre, como hace con los animales, pues aquí se vería otra tercera pues dependencia o subordinación. Y por cuarto y último dirían de este pasaje, mal interpretadamente, dirían que como es creada para ayudar al hombre, pues aquí estaría la clave interpretativa para entender que la mujer estaría en un segundo plano, en una condición de inferioridad para con el hombre, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a decir cómo esto es no está bien interpretado, esto es absurdo, esto es incompleto, esto es incorrecto. ¿Por qué? Y vamos a ir por partes, ¿no? Y dice, como la mujer fue creada después, pues ya se ve que sería, bueno, pues de subordinada, ¿no? Sería como menos importante. Bueno, si esto fuera un argumento real, tendríamos que decir entonces también que el hombre también sería menos importante que los animales, porque primero Dios creó a los animales y después creó al hombre. Por lo tanto, si en este orden de creación había un tipo de orden de preeminencia, pues querría decir que el hombre estaría incluso por debajo de los animales. Pero ya se ve que no, que el orden en todo caso es ascendente, ¿no? E incluso dice del hombre, cuando lo crea, que lleva al culmen, ¿no? Esto sí que, ¿no? Es imagen y semejanza. Bueno, por lo tanto, este primer argumento invalidaría esa primera, digamos, visión negativa o insuficiente de la mujer. El segundo argumento, que dice que fue tomada del hombre como una señal de dependencia, hay que decir que es que del mismo modo que Dios toma barro, pero no es del barro lo que hace al hombre digno. Lo que hace digno al hombre es que Dios crea del barro y le insufla ese espíritu. Aquí la dependencia del hombre, o sea, que salga de la costilla, tampoco le hace inferior a la mujer, porque aquí lo que le hace grande a la mujer es el acto creador de Dios. Del mismo modo que lo que hace grande al hombre es que venía del barro, pero no es lo que le hace grande a Dios, sino que insufla Dios en el barro. Y precisamente somos grandes porque Dios hace, ¿no?, un acto concreto, específico de creación sobre el barro. Y es lo que nos hace grandes. Del mismo modo, hace el Señor con la mujer, que toma la costilla del hombre y hace un acto, procura un acto específico para con esa costilla, que va a ser la que le va a hacer mujer, ¿no? Bueno, el tercer argumento que algunos esgrimirían por el cual la mujer sería inferior o un poquito inferior, es este que dice que recibe el nombre por el hombre, ¿no? Y ya sabes que en la cultura semítica el hecho de dar nombre a las cosas es señal de poderío o de superioridad. Y entonces aquí tenemos que esgrimir que no pone, en este caso, el hombre no pone un nombre propio a la mujer, ¿no? Como decir Eva, sino que le pone un nombre común, que le dice mujer, que es distinto. Por lo tanto, aquí no se corresponde el acto de poner nombre, sino es un nombre común, no propio. Por lo tanto, tampoco se cumpliría este modo de contemplar o de analizar las Sagradas Escrituras. Y por último, para dejar en evidencia con todas las, ¿no?, del todo claro que la mujer está en igualdad de condiciones con el hombre, tenemos que decir que cuando se habla de que la mujer está creada para ayudar al hombre, como si fuera subordinada, como si fuera una especie de servidumbre de la mujer para con el hombre, es muy interesante saber, y esto es apasionante, ya vas a ver qué bonito es esto, que el verbo que se utiliza, el ser, que claramente yo no tengo ni idea, pero lo he mirado en los libros que saben, aparece más de 20 veces en el Antiguo Testamento. Ayudar, ¿no? ¿Y sabes quién la utiliza constantemente? Ayudar.
está como sujeto, es Dios. Y es Dios el que ayuda al pueblo de Israel. Es decir, que cuando se utiliza en el Antiguo Testamento esta ayuda, que también se habla de la mujer para con el hombre, el 90% de las veces se utiliza como sujeto en Dios para ayudar al pueblo de Israel que estaba necesitado, es decir, en plano de inferioridad, de necesidad, y que era Dios el que salía al encuentro de su pueblo para solventar ese problema, para ayudar en definitiva a su pueblo. Por lo tanto, en este caso, cuando se habla de ayuda, precisamente la intención es subrayar todo lo contrario, indica superioridad. Una ayuda que no es servidumbre, sino todo lo contrario, es la necesidad que tiene el hombre ante una incapacidad, o el hombre, el varón, ante una incapacidad o una limitación o una impotencia. Es la mujer la que va a acudir, el ser, el que va a acudir al rescate, vamos a decir así. Estaría la noción o el aspecto que expresa muy bien este vocablo es el del rescate. Esa ayuda ante una persona que no puede por sí sola, ¿no? Bueno, como ves, es apasionante esto, ¿no? Y como en un poquito un buen estudio del Génesis nos habla de la mujer de una manera increíble, ¿no? Y sale solo de los primeros, el segundo capítulo del Génesis, ¿no? Del primer libro de las Sagradas Escrituras. Y dice, en el Génesis 3:15, y todavía no hemos ido hasta el Nuevo Testamento, de momento estoy en el Antiguo Testamento, ¿Cómo pondré enemistad, dice Dios, entre ti, entre la serpiente y la mujer, entre tu linaje y el suyo? Es decir, que aquí ya se nos está hablando del papel crucial que va a tener la mujer, porque no se refiere a Eva, como nombre propio, es decir, tú, Eva, vas a tener un papel fundamental, sino se dice que el linaje de la mujer va a ser fundamental para pisar la cabeza del mal. Ya sabes que la serpiente simboliza o encarna el mal, y aquí la idea de fondo es que al pisar la cabeza de la serpiente va a ser lo que está preanunciando es la victoria, el sometimiento del mal gracias al linaje de la mujer, Y de hecho, en Gálatas 4:4, San Pablo dice: al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Y por qué dice San Pablo nacido de mujer? Tendría que decir San Pablo, para ser más exactos, nacido de María, ¿no? Pues San Pablo no dice nacido de María, dice nacido de mujer, porque se está remitiendo San Pablo, que conocía perfectamente las Escrituras, ¿no? Y se está remitiendo al Génesis y está diciendo que ese protoevangelio, ese anuncio de lo que va a ocurrir, se está cumpliendo ya gracias a María, es decir, gracias a una mujer. De tal manera que ves que la salvación no llega así, digamos, a modo de orvallo, a modo de chubasquina que cae por encima de todos y no viene de nadie, sino que viene a través del linaje de la mujer y en particular de María. Es decir, que como dice Marcos 10:27, que es verdad que para el hombre todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Y lo que ha hecho posible Dios es que del nacimiento de Jesús, de la Virgen María, nos venga la salvación, que nos hemos acostumbrado muchísimo a eso. Nos viene la salvación del sí de María. Esto es gigantesco. Espero que no te acostumbres a esto, porque es fantástico. Gracias al sí de una criatura, y en particular deja claramente, expresamente dicho las Sagradas Escrituras, que el papel de la mujer es clave. No, aquí no sería, digamos,
la persona, como se suele decir muchas veces, ¿no? Bueno, no soy ni hombre ni mujer, soy persona. No, 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 no. Aquí deja claramente que el linaje de la mujer es el que va a someter el mal, ¿no? Y por eso quizá ahora la tentación enorme que hay es sobre subvertir y malinterpretar o no acabar de entender el papel de la mujer en la historia de la salvación, que es gigantesco. Se nos dice que a través de ella viene la salvación, la Virgen María, y cómo no, no solo se para en ella culmina y tiene digamos, una dimensión y una significación del todo singular, singularísima, pero no significa que se agote en ella, sino que se prolonga a través de ella por todas las mujeres. Y esto, si nos lo tomamos en serio, no es baladí, es propiedad. Este pensamiento o esta revelación es propiedad de las Sagradas Escrituras, donde vamos a ver ahora el Nuevo Testamento, después de esta pausa que vamos a hacer, donde la mujer tiene un papel preponderante. Y de la boca de Jesús lo vamos a ver. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y como estamos celebrando el Día de la Mujer, pues aquí las 3 canciones van sobre Woman in You y Woman de estas cosas. Vamos allá. Bueno, pues fantásticamente. Seguimos aquí en Radio María, Tu cura en las ondas, este programa quincenal que ya sabes que luego lo puedes encontrar colgado en YouTube, lo puedes encontrar en podcast, en iVoox, en 1000 sitios, ¿no? En el podcast de la página web de Radio María, aquí estamos a tope haciendo, vamos, lo que haga falta por conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras con la convicción de que ayudan tantísimo, que son tan sanas, tan sabias y, en definitiva, tan verdaderas, ¿eh? Bueno, y vaya por delante un chiste que, bueno, a mí me ha hecho gracia, ¿vale? Seguramente dirás que es malo, pero es bueno. No seas así, es bueno. Y el chiste dice, ¿en qué se diferencia ET de un hombre? Pues en que al menos ET, cuando estaba fuera, intentó llamar a casa. ¡Ah, qué malo! Bueno, seguimos. Te has reído, lo sé que te has reído, pero es bueno. Bueno, pues seguimos aquí celebrando el Día de la Mujer, intentando, de la mano de las Sagradas Escrituras, comprender el misterio de la mujer y hemos entrado directamente al Génesis, intentando conocer qué se nos habla en el Génesis sobre esta creación del misterio del hombre, del varón y de la mujer. Y efectivamente lo primero que podemos decir, ¿no? Cuando en el Génesis 2:15 se nos dice que no es bueno que el hombre esté solo y voy a hacerle una ayuda adecuada, ya se nos está diciendo anticipadamente que el hombre no puede vivir solo. Que el hombre tiene desde el comienzo una necesidad, una carencia por la cual va a estar inclinado y va a ser capaz de ser completado solo con la mujer. Y digo solo porque hay un estadio intermedio por el cual Dios le crea y le da la posibilidad de encontrar esa plenitud con los animales, ¿no? Y crea en este relato del Génesis 2:15 los animales, cómo crea los animales. Pero no va a satisfacer esa necesidad que tiene el hombre. Y solo cuando crea a la mujer es cuando el hombre se da cuenta de que es un ser igual, ¿no? Esta sí que es carne de mi carne, huesos de mis huesos, y por lo tanto se va a dar en esa inclinación, en esa soledad incompleta, en esa creación incompleta que había en el hombre, pues va a ser del todo satisfecha con la creación de la mujer. Va a ser una ayuda adecuada que va a posibilitar la realización tanto del hombre como de la mujer. Es decir, que había una incapacidad tanto del hombre y la mujer va a estar inclinada también a la mujer, por lo cual la plenitud tanto del hombre como de la mujer se va a dar exclusivamente con la donación mutua. Cuando el hombre se da, cuando la mujer se da, entonces en esa dinámica de donación
y aceptación, de encuentro y de diálogo, se va a dar ese carácter esponsal, ese carácter dinamizador, ese carácter totalizante adecuado que necesita el hombre. Tanto el hombre como la mujer, digo, el varón y la mujer, los dos. Bueno, y los dos se nos dice que están hechos a imagen de Dios, ambos. Y nos dice las Sagradas Escrituras en diversos, y ahora voy a leer algo que es muy bonito, ver cómo las Sagradas Escrituras utilizan tanto, digamos, rasgos de la mujer para hablar de Dios, como rasgos del hombre para hablar de Dios. O sea que hay pues un recurrir a las características o peculiaridades de la mujer para hablar de Dios, y también rasgos o peculiaridades del hombre para hablar de Dios. Y, por ejemplo, aquí tengo algunas citas de Isaías 49, vamos allá, 14, dice así: Pero dice Sión, Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse de su hijo, del hijo de sus entrañas? Bueno, aquí claramente Isaías está utilizando la imagen de la madre para dar a conocer que las entrañas de misericordia de Dios son semejantes, aquí siempre hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, son semejantes, no son iguales, son semejantes a lo que siente una madre por su hijo de las entrañas, ¿no? Incluso en Isaías 66:13 dice: Sus niños de pecho en brazos serán llevados, y sobre las rodillas serán acariciados, como uno quien a su madre le consuela, así os consolaré yo. Aquí otra vez utiliza Isaías la imagen de una madre que consuela al niño, que está con el niño, y bueno, ese cariño maternal, digamos, lo utiliza Yahvé para expresar lo que siente y cómo va a estar pendiente él de nosotros. Y el Salmo 131, que mira, que lo he copiado, dice así: No guardo lisa y silenciosamente mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado está mi alma en ti. Bueno, aquí utiliza otra vez esa peculiaridad de la maternidad, Yahvé, para hablar ese vínculo que no es legal, que no es extrínseco, que no es cultural o ritual, sino que es mucho más profundo. Es un vínculo emocional, es un vínculo familiar, es un vínculo irrompible, porque es irrompible el vínculo que hay entre una madre y un hijo. Y este es el que está utilizando Dios para expresarse, para comunicarse con cada uno de nosotros. En particular, ahora que estoy en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. Y dice también en Oseas 11, que ya sabes que Oseas es un profeta pijo, es uno que vivía en Madrid, yo que sé dónde, pues decía Osea. Bueno, pues dice así en Oseas 11, dice: Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí, y sacrificaban a los Baales e incensaban a los ídolos. Bueno, aquí como ves, dice: cuando Israel era mi niño, llamé a mi hijo. Aquí utiliza otra vez este modo de hablar, de engendrar, etcétera, etcétera. Y voy a utilizar algún otro, Jeremías 3:4, que habla en atribuciones, vamos a decir, masculinas. Y dice así, 3:4. Es que entonces mismo no me llamabas Padre mío, el amigo de mi juventud eres tú. Dice así en Jeremías, ¿no? Aquí utiliza ahora el rasgo de la paternidad, no el de la maternidad. Y esto es interesante, esto es muy interesante. Cómo está efectivamente Dios a través de los profetas intentando explicarse y dándose a entender con rasgos que corresponden tanto a la maternidad como a la paternidad. Dicho esto, hay que decir que estas imágenes tienen un límite y que hay que tener muchísimo cuidado, porque Dios no es ni hombre ni mujer en absoluto, sino que se expresa a través de algunos rasgos del hombre y de la mujer, pero no quedan encerrados en ellos. Es muchísimo más que eso. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, tenemos que tener mucho cuidado y no limitar estos vocablos y estos conceptos a un modo muy, digamos,
cultural o físico o etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dicho esto, que bueno, el mismo Gálatas 3:28 nos va a advertir que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ¿no? Esto está claro. Y bueno, la diferencia que hay entre el hombre y la mujer y el modo que tenemos de verlo actualmente, remitiéndonos constantemente al Génesis, tenemos que entender que es debido al pecado original, por los cuales nuestros primeros padres, Adán y Eva, rechazaron el don sobrenatural de ser imagen y semejanza de Dios, rechazaron eso, y a partir de ahí, esa inclinación, esa necesidad para completarse, para ser completos, ya no va a tener una dinámica armónica y pacífica, sino que va a ser, digamos, desarrollada pues abruptamente y a veces violentamente por culpa del pecado. No por el plan primero, no por el diseño primero de Dios, sino precisamente por la consecuencia natural, por la consecuencia lógica del pecado original. Bueno, y como estamos aquí hablando de las mujeres, etcétera, etcétera, vamos a seguir poniendo otro pequeño corte. Vamos a poner en particular ahora una canción que dice Pretty Woman de Roy Orbison, que está muy bien y ya sé que te gusta. Vamos allá. Una pequeña pausa. Bueno, esto es fantástico. Seguimos aquí en este super programa de este super cadena de Radio María, estupendo. Que el otro día vi una película y es la segunda vez que hacen referencia a Radio María y me hace mucha gracia. Es una película española que la voy a comentar porque es positiva, me gustó, que es El mejor verano de tu vida, que es un alegato español, ya sabemos cómo está el cine español, pero bueno, un alegato a la familia, bueno, está muy bien, es muy optimista, etcétera, y tiene bastantes gags, etcétera, y uno de ellos sale de Radio María y me hizo gracia. Bueno, pues es una película, bueno, sencillita, ¿no? Sin grandes pretensiones, pero te lo pasas bien. Bueno, El mejor verano de tu vida, creo que se llama, y sale de Radio María, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, Radio María, tu cura de las ondas, intentando hablar sobre la mujer, tomando como base las Sagradas Escrituras, que no es un libro lleno de polvo, sino lleno de vida y capaz de iluminar esta cultura del siglo XXI que precisamente languidece y se muere porque no entiende ni una pizca que es el hombre, que es la mujer. Y si leemos sin prejuicios las Sagradas Escrituras, es que son una maravilla, llenos de luz, de vitalidad, ¿no? Bueno, al final si quieres podrás llamar, pero ahora seguimos con este aspecto de... Bueno, antes un chiste que he preparado que me hace mucha gracia y viene muy al caso con Radio María, que dice a uno a su amigo, dice, oye Antonio, bendito seas. Y le dice su amigo, que podía ser cualquiera de Radio María, y bendito sea tú. El chiste, pero si alguien no lo ha pillado, es bendito seat. Y el otro contesta, bendito sea tú. Bueno, me ha hecho gracia. Entonces, Jesucristo y las mujeres, porque estamos hablando de las mujeres y vamos a ver cómo se relaciona, qué habla o cómo entiende o qué nos dice Jesús, ¿no? Su trato, su discurso, sus predicaciones sobre las mujeres, ¿no? Pues tenemos que decir, lo primero, bueno, entre otras muchas cosas, es que Jesús dignifica a la mujer del todo y totalmente, porque, por ejemplo, en Mateo 19:3, cuando se ve en ese pasaje que a ver si, bueno, pues si podían repudiar a la mujer, Jesús dice que no puede repudiar, es decir, que la mujer no puede ser tratada de forma distinta al hombre y tiene que ser respetada en igual dignidad, y no se la puede repudiar, ¿no? Ya sabes que incluso se la podía repudiar si cocinaba mal, ¿no? Eso es tratar, de hecho, a la mujer como de segunda. Y Jesús rechaza absolutamente este comportamiento y dice que en absoluto, que serán los dos una sola carne y no se podrán separar y por tanto es imposible repudiar a la mujer. No es un trasto, un cacharro del cual el hombre puede deshacerse a libertad, en absoluto, ¿no? De hecho, en Juan 4:27, los mismos discípulos se sorprenden, y sale así expresamente, Juan 4:27 se sorprende de que hablara con una mujer, y estuviera predicando a una mujer, estuviera enseñando a una mujer
cosa que en el tiempo de Jesús era del todo impensable. Pues el Señor no hace ni ascos ni feos, ni tenga ningún tipo de problema en hablar con una mujer diciéndole que efectivamente no estaba viviendo correctamente, ¿no? Y trata del todo a las mujeres exactamente igual que a los hombres. No con descendencia, como si fuera algo a proteger, sino del todo exactamente igual. Y lo vemos en Lucas 13:11, cuando cura a una mujer encorvada, en Marcos 1:30, cuando cura a la suegra de Simón. Vamos también cómo cura a la mujer impura, que nadie quería tocarla, o a la hemorroísa, Marcos 5, o en la hija de Jairo, que le dice, hija, levántate, o a la viuda de Naín, que le anima y le conforta, le dice, no llores, ¿no? Lucas 7:13. Bueno, tan es así que sabemos por Lucas 8:1 que muchas de ellas van a ser profundamente agradecidas a Jesús y le van a seguir y le van a ayudar incluso con sus bienes, nos dice, ¿no? Bueno, no solo cura a las mujeres, sino que Jesús va a utilizar a las mujeres también como protagonistas de sus enseñanzas, de sus parábolas. Y, por ejemplo, utiliza a las mujeres en Lucas 15:8 con la mujer de la dracma perdida. La protagonista es una mujer. O en Mateo 13:33, en la parábola de la levadura, también la protagonista es una mujer. Y de hecho, en Mateo 25:1-3, también las protagonistas son las vírgenes, unas necias, otras prudentes. Y es más, para que veas la importancia y el trato de igual a igual que da Jesús a las mujeres, en un momento particular, sale en Lucas 21:1-4, cómo Jesús llama a todos los discípulos y les pide que observen a una mujer. Y es el óbolo de la viuda pobre en el templo, y dice, ¿veis esa mujer? Les llama, les reúne y les dice, ¿veis a esa mujer? De tal manera que el modelo a seguir en ese caso es ni más ni menos que una mujer. Esto es del todo revolucionario. A ti no sé qué te parecerá, pero en época de Jesús, que los discípulos tuvieron que observar a una mujer como modelo de comportamiento, explica muy bien la libertad de espíritu y el trato sin complejos que utilizaba Jesús en todas sus enseñanzas, y cómo asimila al hombre a la mujer y la mujer al hombre, de igual a igual, ¿no? Y de hecho les da el título, que aparece en otros lugares de las Sagradas Escrituras, de hijas de Abraham, ¿no? En Lucas 13:16, a la mujer encorvada le dice que esta es hija de Abraham, cuando es el mayor título que se le podía dar a un judío, ¿verdad? Hijo de Abraham. Pues Jesús dice, bueno, pues esta es hija de Abraham, ¿no? Y en Lucas 23:28 les predica a ellas particularmente. No es que les predique a ellas mientras están con los hombres, sino les predica a ellas directamente. Cuando les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Y está hablando directamente a las mujeres. Esto es una maravilla. De hecho, a ver si lo tengo aquí separado. En San Lucas, que es el tercer evangelio, vemos cómo se preocupa muy mucho de dar testimonio de cómo Jesús habla tanto a mujeres como a hombres. Y te voy a decir, te leo, Vemos en efecto dos anunciaciones en San Lucas, una a Zacarías y otra a María. Vemos dos cánticos de alabanza, uno a María y otro a Zacarías. Y vemos dos profetas, tanto Simeón como Ana. Vemos dos milagros, a la mujer gentil y al leproso. Vemos otros dos milagros, a un endemoniado y a la suegra de Pedro. Vemos dos listas de discípulos y de mujeres en Lucas 6:12 y 8:1-3. Y dos rescates de la muerte, al siervo del centurión y a la viuda de Naín. Vemos dos penitentes, al paralítico y a la mujer pecadora. Vemos tres milagros,
el endemoniado de Gerasa, la hija de Jairo y la hemorroísa. Vemos dos cuestiones sobre la condición de discípulo, ¿no? Vemos al escriba y a Marta. Vemos dos tipos de gentiles que acusan a Jesús. Vemos a los ninivitas y a los de la reina del sur, ¿no? Vemos, por tanto, cómo hay un empeño por parte de Lucas de deliberadamente señalar que la mujer estaba dentro del discurso, de las acciones y de los encargos de Jesús. E incluso dice que Jesús les pone de ejemplo a las mujeres de oración. Vemos la viuda del fariseo y la del publicano, en Lucas 8 y Lucas 9, 17. Dos grupos de testigos de la resurrección, las mujeres y los apóstoles. Bueno, como ves, así alternativamente, en este Evangelio de Lucas hay un empeño de que quede claro que la mujer está dentro, en igualdad de condiciones, que el hombre. Absolutamente, dentro del mensaje y de la acción del reino de Dios y de la Iglesia. Absolutamente en igualdad de condiciones. Una maravilla, ¿no? Bueno, pues así está. Incluso Jesús va a convertir en discípulas. En Juan 4:14 dice que la samaritana va a ir al pueblo a contar toda la conversación que ha tenido con Jesús, la discípula, de tal manera que es, vamos a decir así, una discípula, ¿no? En Lucas 10:38, Marta, la hermana de Lázaro, es la que habla directamente con Jesús, todas las cuestiones que tiene, todos los problemas, y Jesús se los resuelve, ¿no? Y en Mateo 28 vemos que son las primeras que son testigo de la resurrección, son las primeras en abrazarle y son las primeras en ir y anunciar la resurrección del Señor. Es un mandato de Jesús, ¿no? Y dice, id y decid a los discípulos. De hecho, ¿te acuerdas que Juan Pablo II y el Papa Francisco también hablan de María Magdalena como el apóstol de los apóstoles, ¿eh? O sea que no es un título baladí, ¿no? Eso es una maravilla. El apóstol de los apóstoles, una mujer, María Magdalena. Bueno, hacemos una micropausa también con la última canción, que es la de I'm Every Woman de Whitney Houston, y volvemos en breve. Venga. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? En Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera. Pater de tu cura en la red. Pues estamos hablando de la visión de la Biblia y en particular de Jesús de Nazaret sobre la mujer. Y ahora me quería detener brevemente en esa dimensión que no aparece nada en estos discursos actuales sobre la mujer que reclaman la dignidad, la igualdad de derechos, de oportunidades de la mujer, y que yo estoy absolutamente de acuerdo, pero que en esos discursos silencian, como lo propio de la mujer, que es la maternidad, que es la expresión de ese ser don de la mujer, y que es también parte de la naturaleza del hombre, del varón, pero que lo expresa mucho mejor la mujer, por esa capacidad de, al acoger, engendrar una nueva vida, ¿no? Porque ese engendrar una nueva vida biológica, una criatura, un niño, un bambino, no solo expresa, lo biológico, sino expresa que cuando el hombre se da, se dona, entonces es realmente cuando aparece, cuando brota nueva vida. Y es la parte de la estructura espiritual del hombre, ya sea hombre y mujer. El hombre está hecho para darse, hemos dicho en el Génesis, está inclinado uno al otro, la mujer al hombre y el hombre a la mujer, y nos necesitamos recíprocamente, y sin embargo es la mujer la que expresa con su maternidad que esa inclinación es fructífera. La inclinación es fructífera biológicamente y también es fructífera espiritualmente. Y lo dice así Juan Pablo II, y te voy a leer, ¿no? Dice, si la mujer, guiada por el amor hacia su marido, dice, te he dado un hijo, sus palabras significan al mismo tiempo, este es nuestro hijo. Sin embargo, aunque los dos sean padres de un niño, la maternidad de la mujer constituye una parte especial del ser padres en común, así como la parte
más cualificada. Aunque el hecho de ser padres pertenece a los dos, es una realidad más profunda en la mujer, especialmente en el periodo prenatal. La mujer es la que paga, entre comillas dice, directamente por este común engendrar que absorbe literalmente las energías de su cuerpo y también de su alma. Por consiguiente, es necesario que el hombre sea plenamente consciente de que en este ser padres en común, él contrae una deuda especial con la mujer. Ningún programa de igualdad de derechos del hombre y de la mujer es válido si no tiene en cuenta esto de un modo totalmente esencial, la novedad de la maternidad, ¿no? Digamos en la naturaleza humana, de la capacidad de engendrar, ¿no? Por el reino de Dios. Por lo tanto, está hablando Jesús ahora de una especie, no, de una donación no física, sino espiritual que va a ser capaz de engendrar, de dar prole a los hijos, ¿no? A los hijos espirituales, sin embargo. Dice, habla el Señor de un celibato libre, escogido libremente, que era una novedad absoluta entre los judíos, Bueno, que tiene un sentido absolutamente escatológico, es decir, que anuncia una novedad, el reino de Dios, ¿no? Como también lo hace la pobreza o la obediencia, ¿no? Que anuncian algo nuevo. Tanto la castidad, la virginidad, el celibato, como la pobreza, como la obediencia, no son renuncias, son aparentemente renuncias, pero en el fondo son una donación. Nos entregamos a Dios y de ahí lo que el mundo ve es una renuncia, pero realmente lo que hay es una donación a Dios, y por tanto estamos hablando de algo nuevo, que es el anuncio del reino de Dios, por lo cual estamos hablando de una dimensión espiritual, de un encuentro espiritual de la Virgen, del célibe con Dios, en el cual se abandona a Dios y obedece. Y en esa dimensión espiritual, en ese dinamismo de encontrarse con Dios, aparece esta virginidad, esta obediencia, esta pobreza, ¿no? La virginidad, la consagración, tiene una dimensión esponsal. No es renunciar al mundo por renunciar al mundo. No es que sea pecado el gastar o el que sea pecado tener libre albedrío en el caso de la obediencia, sino lo que estamos haciendo es hablar de una dimensión esponsal, de una donación a Dios, que es verdad, que está vivo y que se nos da ciertamente a cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos como Jesús, que habla de la maternidad y de esta capacidad de engendrar, habla también de la dimensión espiritual, ¿no? Y lo dice, por ejemplo, en Mateo 25:40, dice, cuanto a uno de estos mis pequeñuelos hiciereis, conmigo lo hicisteis. Como veis, está hablando Jesús de una dimensión espiritual, de una dimensión real, de una dimensión que no es física, pero que existe verdaderamente, ¿no? Y es más, en esta dinámica va a seguir San Pablo cuando en Gálatas 4:19 hablará y dirá, hijos míos, por quienes sufro dolores de parto. Es decir, que va a utilizar esas, digamos, rasgos de la maternidad, de engendrar, como expresión, como intentar dar a entender el misterio del reino de Dios, que tiene mucho que ver con la maternidad, con el cuidado, con la paternidad, con engendrar hijos espirituales, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es San Pablo, siguiendo en este mismo discurso de Jesús, va a hablar de cómo la vida espiritual, la vida del hombre, es engendrar nuevos hijos de Dios, es cuidar, ¿no?, esos hijos de Dios, es guiar esos hijos de Dios y, en definitiva, que todos somos hijos porque somos hermanos, ¿no? Y, de hecho, el título que se le va a dar a la Iglesia es esposa de Cristo. Ese es el título que se le da. Y, por lo tanto, como ves, seguimos en esa dinámica dentro de ese campo semántico que es la maternidad, la virginidad, los desposorios, el engendrar, el cuidar, todo lo que está referido a la familia y a la maternidad y a la filiación, ¿no? Y es así como se ha querido relacionarse Dios con nosotros. No se ha querido relacionar como socios de un club,
o como clientes de unos grandes almacenes, ni tampoco como residentes de un colegio, de una residencia, o de yo que sé, un hostal o de un hotel, ni tampoco usuarios, ¿no?, de un servicio. Cuando la gente, sobre todo el mundo protestante anglosajón, habla de, bueno, hemos tenido un servicio, ¿no?, en la iglesia, un servicio, como si fuera esto unos grandes almacenes, ¿no? A mí, yo cuando lo oigo me chirría muchísimo los oídos, ¿no? Como que un servicio, ¿no? La Eucaristía no es un servicio, ¿no? O un funeral o un enlace, ¿no? O el matrimonio no es un servicio que haga un funcionario eclesiástico para con lo... No, no, es algo muchísimo más rico y que esos vocablos empobrecen muchísimo la noción, la comprensión de lo que es la Iglesia, de lo que son los sacramentos, de cómo nos tenemos que relacionar con los sacramentos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya hemos dicho bastante sobre todo este tema. Espero que haya contribuido a dar una pequeña luz, una pequeña pista sobre la riqueza del mensaje evangélico, bíblico, de Jesucristo sobre la mujer, sobre la familia, para estos días así un poco atravesados que tenemos. Bueno, pues te dejo con este programa, que ya sabes que luego lo puedes, te puedes suscribir en iVoox, te puedes suscribir a YouTube, te puedes suscribir a Instagram, etcétera, etcétera, Tu Cura en la Red. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un fuerte abrazo.